Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Andrés David Saldarriaga Gómez, actualmente estudio en el Politécnico Jaime Sasa Cadavid y me dispongo a presentar el reto técnico del semillero de Tata en Consultant Services, el cual estamos en la fase 3 que nos asignaron montar un programa con unas ciertas especificaciones, el cual es el que les voy a presentar en breves momentos. Para este proyecto nos designaron crear básicamente una clase padre llamada empleado junto a dos clases hijas que se llaman repartidor y comercial, el cual iban a heredar todos los atributos de empleado para que en ningún momento en la clase padre, que es empleado, la íbamos a poder manejar o acceder a ella. Y todo esto sumado a que debíamos añadirle una interfaz gráfica que en este caso voy a presentárselas en breves para desplegar toda la información que vamos a administrar en el desarrollo de este programa. Para que al final, en conclusión, o en un todo más bien, presentemos todos estos atributos, toda esta información en un archivo CSV, que es un archivo sencillo que nos presenta la información que deseamos reflejada en tablas o columnas, siendo columnas separadas por punto y coma y siendo tablas por saltos de línea. Listo. Voy a proceder a explicar primero la clase de empleado, que es la clase padre que está permitiéndole heredar a repartidor y comercial. La clase empleado tiene tres variables protegidas, que es nombre, edad y salario. ¿Por qué son protegidas? Porque para poder que las clases repartidor y comercial las puedan heredar, tenemos que designarles con el modificador de acceso protected, porque si en el caso contrario las designamos como private, como está aquí en bonificación, no podrá acceder en ningún momento a los valores directamente de la clase padre, a no ser de que usemos los métodos get y set, como los tenemos aquí inicializados abajo. Listo, luego de eso tenemos un constructor llamado empleado con sus atributos nombre, edad y salario, que está recibiendo los argumentos nombre, edad y salario, y que por la palabra reservada dice estamos identificando y llamando a las variables que tenemos designadas en nuestra clase, que también tienen el mismo nombre, edad y salario. Luego de eso ya tenemos, como hace breves momentos mencioné, las clases de get y set para los distintos atributos que inicializamos arriba, de nombre, edad, salario, bonificación subget, y en el set el nombre, edad, salario y bonificación. Aquí está todo igual. Luego tenemos la clase repartidor, en la cual la única diferencia o la único atributo adicional más bien fue añadirle un atributo con modificador de acceso privado con una variable in llamado zona. Luego procedimos a crear un constructor también del nombre repartidor y llamamos en todos estos argumentos nombre, edad, salario y zona. Para posteriormente, gracias a la palabra reservada super, logramos llamar a la clase empleado, que hace breves momentos se la presenté, para enviarle todos estos argumentos y que nos cree un nuevo objeto con ellos. Sin mencionar que aquí también, dentro de la misma clase hija, ya que aquí es donde inicializamos el atributo zona, llevamos a cabo o mandamos lo que es la variable de zona para que también se inicialice aquí. Listo, procedimos a crear más abajo lo que fue los métodos en get y set de zona. No necesitamos los métodos de nombre, edad y salario porque podemos llamar directamente a empleado, ya que es una clase hija. Listo, por aquí posteriormente al método del constructor, creamos un método donde aplicar bonificación, en donde por medio de esta recibir los parámetros de edad y zona que nos especificaban el ejercicio. Logramos asignar, o más bien hacer una comparación si la edad que digitó el usuario
era menor de 25 y la zona era igual a 3 para poder ingresar a la bonificación de 150.000. Gracias a la palabra reservada super, logramos enviar esto por el método setBonificación a la clase empleado y registrarlo de esta manera, su valor en el objeto, en donde apunta el objeto. Y luego llamamos al método obtener resultados, que está aquí más abajo, para de esta manera mostrarle al usuario si este fue aplicado a la bonificación o si el caso contrario no cumple los requisitos requeridos. Nuevamente aquí fue cuando les presenté el getDisset de zona, y aquí más abajo es un array que vamos a utilizar para poder crear el archivo CSV requerido para la exportación de los atributos, o más bien de la información que nos está solicitando. Y luego en comercial tenemos casi exactamente lo mismo que repartidor, exceptuando pues por el hecho de que aquí se le añade una clase privada de tipo double llamada comisión, y nuevamente tiene su método constructor, llama el nombre, edad, salario, y en este caso la comisión en vez de zona lo envía de nuevo por la clase super al empleado. Aquí apunta con la palabra reservada this a comisión de la clase, y la diferencia del argumento que acabamos de recibir, que también se llama comisión. Luego también tenemos un método de aplicar bonificación, donde calcula si el comercial cumple los requisitos para recibir la bonificación, que sea mayor a 30 años y que tenga una comisión de más de 400.000 pesos colombianos ganados, y se le asigna una bonificación de 150.000. Nuevamente se le envía por el método set la bonificación, en donde apunta el objeto, y luego obtener resultado de la bonificación, que es donde nos imprime aquí si el usuario cumple con los requisitos, o de caso contrario careció de alguno de ellos, en que está aquí más abajo, obtener resultados de bonificación. Listo. Con el JOption Pane, que no lo mencioné, es para imprimir en pantalla en la interfaz gráfica si el usuario recibió o en el caso contrario cumplió con los requisitos, que lo veremos más adelante. Luego tenemos el get y el set de comisión respectivamente, y tenemos también aquí nuevamente un vector array donde vamos a imprimir todos estos elementos en un archivo CSV. Y por último, entre nuestros archivos tenemos el menú, también llamado la interfaz gráfica que nos va a presentar aquí el programa. Para poder realizar el correcto despliegue de la información de la interfaz gráfica, tuvimos que importar las clases comercial y repartidor, ya que, como se puede ver aquí a mi izquierda en los proyectos, están en otro paquete. También tuvimos que necesitar importar la librería CSV Reader, que aquí en mi panel izquierdo podemos ver que la tuve que instalar para poder ejercer el correcto despliegue de esta misma información. También usamos lo que es importar para los vectores, Java Util Array List. También tuvimos que usar en el paquete package, y también tuvimos que usar estas tres para el manejo de la información que vamos a desprender en esta interfaz. Listo, aquí en la clase del menú, como la denominé, tenemos una clase privada llamada radio. Esta únicamente la utilicé y la declaré para poder elegir entre las dos opciones si quiere ser comercial o repartidor el usuario que se está registrando. Nuevamente por aquí tenemos ya las diferentes opciones, que es botón enviar, nombre, la caja de nombre, las opciones de opción única de los botones radio button, el botón salir, entre otros. Voy a centrarme especialmente donde está toda la información, que es en el botón enviar, el cual hace el despliegue de todos estos.
Aquí lo que me centré principalmente fue en declarar en tres variables locales, las cuales son nombre, edad y salario mismas, y les llevé la información que tuvieran captada en los cuadros de texto. Por eso aquí dice get text. Caja de edad, caja salario y caja nombre son como los definí en la interfaz gráfica, que en breve se les voy a presentar. Aquí validamos que no estuvieran vacías, y en caso de que estuvieran vacías le dijera al usuario error en el sistema, por favor ingresar todos los campos solicitados nuevamente. Y una vez que valida que no están vacíos, luego pregunta si seleccionó la opción de comercial en la opción de radio, la opción que le permitirá desplegar todo este condicional, el cual es básicamente si coincide con la opción radio, desplegará toda la información en un cuadro de diálogo, en un cuadro de texto, mostrando que bienvenido comerciante y cuál es la comisión que desea digitar. Una vez digitada, se creará el constructor de la clase comercial y se procederá a llamar al método aplicar bonificación para ver si cumple con la misma, y si cumple con la misma se la mostrará en pantalla junto al equivalente en pesos colombianos. Aquí más abajo, todo este método fue básicamente, y en palabras más breves, para imprimir el archivo CSV, porque este librería que estoy disponiendo, que es CSV Reader, nos solicita que para poder imprimir estos archivos, o más bien esta información, debe ser llevada a cabo por un método array, por unos vectores array, para luego depender de esta información por un método string, y ya con un método string sí poder interpolar toda esa información a un archivo .csv, ya que de otra manera, si es .in, double o cualquier otro tipo, no nos va a dejar leer, más bien, escribir en el archivo la información que le estamos solicitando. Entonces aquí simplemente creamos un nuevo objeto de tipo CSV Rider, llamamos al fichero.csv, que en breve lo vamos a ver cuando hagamos la práctica, y en un todo imprime lo que es el CSV y nos despliega la información en la carpeta local donde tengamos en nuestro programa ejecutándose. Ya por último, si aquí arriba en el condicional nos dice que si es comercial, en caso de no cumplir, entonces se irá y ejecutará las mismas condiciones para repartidor. Como ya habíamos verificado que no esté vacío, entonces no hace falta volverlo a preguntar. Y nuevamente aquí declaramos una variable de tipo local zona. En zona le enviamos el archivo que capture por este cuadro de diálogo de JOptionPane, en el cual el usuario va a digitar el número de la zona que corresponde para ver si con estas tres líneas adelante, que son muy similares a la de comercial, vuelve a cumplir con las especificaciones para acceder a la bonificación. Nuevamente con estas líneas logramos imprimir el CSV, y ya por último con otro else le aclaramos al usuario que erró en el sistema, por favor elegir el tipo de empleado, ya que está la opción de que lo deje vacío y por ende entonces no haya una opción clara de que hay que ejecutar. Más abajo ya simplemente capturé, gracias a las opciones múltiples del radio, del botón radio, en si era radio comercial o si era radio repartidor, que la llevara a la clase, al atributo global radio que habíamos declarado brevemente,
y luego un System Exit 0 para salirnos del programa correctamente, y aquí un botón para limpiar las diferentes casillas y digitar otras. Y haciendo todo esto, me voy a disponer a ejecutar el programa. Vamos a minimizar esto y vamos a traer la interfaz aquí en la mitad. Listo, está la interfaz, una no muy compleja, bastante amigable con el usuario. Por favor, ingresar la información solicitada. Entonces, en este caso voy a ingresar mi nombre, Andrés. Voy a ingresar una edad hipotética que va a ser de 35 años, con temas prácticos para este ejercicio, y vamos a ingresar un salario de, no sé, 500.000 pesos colombianos. Listo. Una vez ingresa esta información, nos disponemos a elegir el tipo de empleado, comercial o repartidor. Vamos a elegir por esta vez en comercial. Le damos a guardar. Luego nos despliega una información nueva diciéndonos cuál es tu comisión. Entonces, como el ejercicio nos decía que tenía que ser una comisión mayor a 400.000, ingresaré 450.000 para ver si cumple. Le damos OK y dice, usuario, se le aplica una bonificación de 150.000 pesos colombianos. Y luego me despliega aquí la información más abajo. Listo. Esto es lo que nos solicitaba el ejercicio originalmente. Ahora nos vamos a dar salir y vamos a ver si nos generó el archivo fichero .csv, y aquí está correctamente en las opciones en la carpeta del archivo, y claramente aquí nos generó, voy a aplicar un poquito de zoom, nos generó el archivo CSV con los valores que habíamos ingresado del usuario. Andrés, edad 35, salario, la comisión, perfectamente. Listo. Y ahora vamos a hacer uno último para probar con las opciones erróneas. ¿Qué pasa si todo esto no cumple? Vamos a ver si por ese lado también hemos prevenido ese tipo de fallos. ¿Qué tal si no le coloco nombre, pero sí le voy a colocar edad de pronto y un salario yo de 600.000? Y le decimos que comercial. Nos dice error en el sistema, por favor ingresar todos los campos solicitados. Ahí sí supo que debía ser todos los valores. Vamos a ingresar mi segundo nombre, David, y una edad esta vez de 20 años, con un salario de 600.000, y esta vez vamos a elegir la clase de repartidor, el tipo repartidor. Le vamos a dar guardar. Dice, bienvenido repartidor, digita el número de zona donde repartes. Como nos dice que debe ser menor a 25 años y la zona igual a 3, cumplo con la edad, pero vamos a digitar una zona, por ejemplo 4 en vez de 3, y vamos a ver qué nos dice. Lo sentimos, no cumple con los requisitos para acceder al bono. Entre paréntesis, 0 pesos colombianos es su bono. Y aquí nos dice bonificación 0 pesos colombianos. Le damos a limpiar, salir, vamos a ver el fichero nuevamente y nos lo sobrescribió con la información de David. David 20 años, 600.000, y la zona donde vive, la zona 4. Creo que eso ha sido todo. Creo que no se me ha quedado nada en el tintero para explicar en este video. Muchas gracias a todos por ver, en especial a Tata Consultant Services por la oportunidad, y nos estaremos viendo hasta la próxima. Adiós.